Vamos a ver un ejercicio que involucra al mínimo común múltiplo. El ejercicio nos dice lo siguiente: demuestra que el mínimo común múltiplo se puede calcular de manera recursiva. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros queremos calcular el mínimo común múltiplo, podemos calcularlo para un conjunto de enteros distintos de cero. Y lo que prácticamente nos pide este ejercicio es demostrar que se puede hacer como que por partes. ¿Sí? La parte de acá denota el mínimo común múltiplo, pero del conjunto, y esta parte sería como el mínimo común múltiplo de dos enteros. Bien, entonces antes de empezar necesitamos recordar algunas nociones. Por ejemplo, recordemos cuál es la definición de mínimo común múltiplo, pero para un conjunto. Si tomamos un conjunto, digamos desde A1 hasta AN, un conjunto de enteros no cero, decimos que C es un múltiplo en común del conjunto si sucede que cada AI divide a C. Y esto sucede para cualquiera de los AIs que tengamos en el conjunto. Bueno, ya que tenemos como que todos los múltiplos comunes del conjunto, nos vamos a fijar en el conjunto de los múltiplos comunes pero positivos. Es decir, vamos a anotar al conjunto de esta forma. ¿Y quiénes son los elementos? Bueno, son enteros positivos, tales que todos los AI van a dividir a este entero C. Y esto sucede para cualquier I entre 1 y n, para cualquier AI que esté en nuestro conjunto de acá. Muy bien. Ahora, algo que podemos observar es que si tenemos una colección de AIs, de enteros, podemos considerar todo el producto de ellos. Podemos considerar el producto desde A1 hasta AN, o bien podríamos considerar el inverso aditivo de ese número también. Como son números no cero, entonces alguno de estos, este o este, es un entero positivo, es un entero distinto de cero, y es un múltiplo en común de todos los AIs. Entonces, en pocas palabras, estaremos diciendo que este conjunto de los múltiplos comunes positivos es un conjunto no vacío. Y por el principio del buen orden que nosotros conocemos, tendríamos que este conjunto tiene un menor elemento. Bueno, pues a ese dichoso menor elemento se le llama el mínimo común múltiplo del conjunto, y lo vamos a denotar de esta forma. Colocamos aquí todos los elementos del conjunto y cerramos con corchetas. Muy bien, para resolver este ejercicio vamos a usar una caracterización que tenemos, que nos dice lo siguiente: si tienes dos enteros no cero, entonces un entero aquí positivo resulta ser el mínimo común múltiplo de estos dos si solo si satisface estas dos condiciones. Primero, tiene que ser un entero que es múltiplo de estos dos, de A y de B. Y por último, también debe cumplir que si tú escogieras algún otro entero que fuera un múltiplo en común positivo, es decir, que esté aquí, entonces este número debe dividir a cualquiera que cumpla esto. ¿Sí? En pocas palabras, pues es el más pequeño porque es el que divide a todos aquellos que también estén en este conjunto. Muy bien. Bueno, entonces regresemos al ejercicio. Tenemos que probar que esto es cierto. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como aquí nos involucra calcular un mínimo común múltiplo, pero aquí solo aparecen dos enteros, vamos a usar la proposición anterior. ¿Sí? Si queremos calcular el mínimo común múltiplo de dos enteros, y yo digo que tal número lo es, entonces tal número debe cumplir estas dos condiciones. Si yo quiero probar que esto sucede, entonces tendré que probar que este número que está aquí cumple las dos condiciones. Y ya con eso, por la proposición, puedo concluir que se da esta igualdad. Muy bien, entonces, veamos que este número cumple las condiciones 1 y 2 de la proposición anterior. La condición 1, ¿qué nos decía de la proposición anterior? Bueno, debe cumplir que es un múltiplo común positivo de estos dos números. En este caso particular, aquí nuestro A sería este número, el mínimo común desde A1 hasta AK-1, y nuestro B que aparece aquí sería solamente acá. Okay. Entonces tenemos que probar que este número está en los múltiplos comunes positivos de este número con este número.
¿Pero qué significa que un número esté en este conjunto? Bueno, pues recordemos la definición de esto. Son aquellos que los números que aparecen aquí deben dividir a el que supones que está en este conjunto. Es decir, si un número está aquí, significa que este número divide al número, es decir, tenemos esto, y significa también que este número debe dividir a este número, ¿sí? Es decir, tenemos que acá divide a todo este número. Muy bien. Ahora, esto es lo que tenemos que probar. Bueno, una es muy fácil porque tenemos que, por definición, si tenemos el mínimo común múltiplo de este conjunto, todos los que aparecen aquí involucrados deben dividir al mínimo común múltiplo. Es por la definición de mínimo común múltiplo del conjunto. Entonces, como aquí aparece acá, en particular acá debe dividir a este mínimo común múltiplo. Bien, ahora veamos qué pasa esta condición. Veamos que este número divide a este otro. Ok. Por lo general, cuando queremos probar que cierto número divide a otro, una técnica muy utilizada es justo aplicar el algoritmo de Euclides. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, aplicamos el algoritmo de Euclides y vemos que cierto residuo tiene que ser forzosamente cero, pues obtendríamos que uno divide al otro. Y es lo que vamos a hacer justo para este ejercicio. Yo quiero ver que esto pasa. Entonces, yo voy a aplicar el algoritmo de Euclides para estos dos números. Lo puedo aplicar porque en ambos casos no importa, los dos son distintos de cero. Entonces, por el algoritmo de Euclides debe existir otros dos enteros, tales que uno de ellos, aquí voy a poner A1 hasta acá, es igual a este mínimo común de A1 hasta acá menos 1 por Q más R. Y recordemos que además este residuo tiene otra propiedad, y es que es mayor o igual que 0 y es menor estricto que el valor absoluto del número que está aquí. En este caso, como ambos son positivos, entonces aquí el valor absoluto pues es tal cual él. Muy bien. Entonces, por el algoritmo de Euclides yo puedo expresar a uno respecto al otro a través de una ecuación que se ve así. Lo que voy a hacer es despejar este R. Si lo despejo, pues lo podría ver de esta manera. Muy bien. Ahora, algo que tenemos que notar es que todos los términos ahí dividen a cada uno de los sumandos si tomamos i entre 1 y k menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, AI divide a todos estos, cada AI entre 1 hasta k, de hecho, divide a este número, al mínimo común múltiplo por la definición. Y aquí tenemos que AI divide a este número, pero hasta aquí, hasta k menos 1. Entonces, estos AIs en este rango de intervalo, pues dividen a este sumando y también dividen a este sumando. Entonces, van a dividir a cualquier combinación lineal de ellos. En particular, pues tienen que dividir a R. Entonces, AI va a dividir a R para cualquier I que esté entre 1 y k menos 1. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que este R pues es un múltiplo que es positivo, ¿sí? Y es múltiplo de todos los AIs desde 1 hasta k menos 1. Es decir, R está en este conjunto. Pero por el algoritmo de Euclides sabemos que R está entre 0 y este otro número. Pero este número es el mínimo común múltiplo de este conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que es el más pequeño de todos los enteros que estamos considerando, que tienen la peculiaridad de que los AIs desde 1 hasta k menos 1 lo dividen. Como este es estrictamente menor, entonces no le queda que a R ser igual a 0. Si R no fuera 0, entonces tendríamos un número más pequeño que este número que cumple estar en este conjunto, lo cual contradice la minimalidad de cómo elegimos al mínimo común múltiplo. Bien, entonces, gracias a eso, pues tenemos que R es igual a 0. Pero si R es igual a 0, pues esto de acá desaparece y tendríamos que este número divide a este. Por lo tanto, tenemos esta parte. Ok, entonces hemos probado que se cumple la primera condición. Ahora, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que se cumple la segunda. Es decir, que si tenemos otro múltiplo entre estos dos
dos números, este es el primero, ¿sí? Este sería como nuestro A y este sería nuestro B. Si tomamos otro múltiplo común positivo, entonces este número que estoy proponiendo o que quiero ver que es el mínimo común debe cumplir esta condición. ¿Ok? Entonces vamos a probar que este número cumple la condición 2 que nos pide la proposición. Bien, entonces ¿cómo empezamos? Pues consideramos m' un múltiplo de estos dos números, ¿sí? Un múltiplo común positivo. Entonces, ¿a qué debemos llegar? Tenemos que llegar que este número divide a este m' arbitrario, ¿no? De nuevo, como queremos ver que tal número divide a otro, podemos aplicar el algoritmo de Euclides, ¿sí? En este caso, pues ambos son positivos, se puede aplicar. Okay. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que m' se puede ver de esta forma, como este número por q más r, donde r está entre 0 y este número. Ok, entonces de nuevo hacemos el mismo truco, despejamos r de esta manera. Ok, ahora, lo que vamos a notar es lo siguiente. Por ejemplo, si yo me tomo un i entre 1 y k-1, pues cada i divide a este número, ¿sí? Esto es por definición de mínimo común múltiplo del conjunto. Ahora, como este m' lo estoy tomando aquí, quiere decir que este número debe dividir a m' y este número debe dividir a m'. Entonces se cumple esto. Este número divide a m', este número divide a m'. ¿Ok? Pero una propiedad que tiene la divisibilidad es que es transitiva. ¿En qué sentido? Si un número divide a este y este divide a otro, entonces el de hasta acá divide al último. Entonces, por el primer renglón tendríamos que ahí divide m' para cualquiera entre 1 y k-1, aquí sería k-1, pero como aparte acá también divide m', pues aquí ya podemos poner k. Okay. Entonces, tenemos que r, que era de esta forma, aquí la vuelvo a escribir, por la observación anterior, pues tenemos que todos los AIs dividen a m', entonces todos los AI dividen a este sumando, todos los AIs desde 1 hasta acá dividen a este sumando, entonces todos los AIs desde 1 hasta acá van a dividir a cualquier combinación de este y de este, es decir, en particular van a dividir a R. ¿Sí? Y además, pues R, de nuevo, por el algoritmo de Euclides está acotado, o es mayor o igual que 0 o es menor estricto que este número. Como este es el menor posible, R tiene que ser 0, porque en caso de no serlo estaríamos encontrando un número más pequeño que este, pero este era el mínimo común múltiplo. Ajá. Por lo tanto, R0, y si R0, regresando a la descripción que tenemos aquí arriba, si R0, entonces este número divide a este. Entonces podemos concluir todo esto. Ahora, ¿qué probamos? Probamos que este número, con su definición que nos da el mínimo común múltiplo de conjuntos, cumple la condición 1 y 2 de esta proposición. ¿Sí? Pero ¿qué nos decía la proposición? Nos decía, si tú encuentras para dos números otro número positivo que cumple estas dos condiciones, entonces ese número tiene que ser el mínimo común múltiplo de estos dos números. Como vimos que este número cumple las condiciones 1 y 2, aquí tomando este número como A, este número como B y aplicando la proposición, podemos concluir que este número es el mínimo común múltiplo de este otro. Muy bien. Todos estos resultados que he mencionado, principalmente la proposición, son algunos ejercicios o algunos resultados que podrás encontrar en un blog, en unas notas que te dejo en la descripción del video. Muchas gracias por el video.